Las finanzas públicas atraviesan la vida de una persona, desde que nace hasta su edad adulta, ya que el Estado está siempre presente en la prestación de bienes y servicios públicos. Aspectos fundamentales de las finanzas públicas. Asignación de recursos. ¿Cómo se distribuyen los recursos entre el uso del sector público y el privado? ¿Por qué es necesaria la intervención del Estado en su asignación? Crecimiento y desarrollo. ¿Cómo interviene el Estado en los factores de crecimiento de los países y regiones? El desarrollo como concepto superador del crecimiento, que explora aspectos relacionados con la calidad de vida de la población. Imposición y sistema tributario. ¿Cómo recauda el Estado para poder financiar los bienes públicos? Estabilidad. La importancia de este factor como un bien público puro. Solo el sector público es aquel que puede generar las políticas macroeconómicas que permitan la estabilidad. Distribución del ingreso. ¿Qué criterios utiliza el Estado para generar una mejor distribución del ingreso, y cuáles son las herramientas válidas para lograr una cuantificación de la misma? Deuda pública. ¿Cómo hace el Estado para financiar sus erogaciones cuando no resultan suficientes los recursos genuinos derivados de la tributación? Federalismo. ¿Cómo se reparte la recaudación entre los distintos niveles de gobierno, tanto nación-provincias como provincia-municipios? Presupuesto público. ¿Cómo las distintas jurisdicciones logran la previsión y autorización de recursos y gastos necesarios para el funcionamiento del sistema estatal? Esquema ahorro inversión financiamiento. En el Estado, se desarrolla un proceso de ingreso-gasto que resume la mecánica por la cual recauda recursos para financiar las erogaciones que realiza. Dicho esquema es denominado ahorro inversión financiamiento. Existe la denominada cuenta corriente, integrada por los gastos corrientes y los ingresos corrientes. Los primeros son aquellos conformados por sueldos, bienes y servicios, intereses y gasto de la deuda, y transferencias al sector privado. Mientras que los ingresos corrientes son aquellos derivados del cobro de impuestos y tasas. La resta entre estos gastos e ingresos resulta en ahorro o desahorro. La cuenta de capital está conformada por los gastos de capital, como la compra de activos, bienes públicos en general, y la ejecución de la obra pública. En contraposición, encontramos los ingresos de capital, derivados de la venta de bienes de capital y de los fondos ingresados con la finalidad específica de adquirirlos. La diferencia entre estos nos arroja la cuenta inversión, donde ésta necesariamente tiene que ser negativa para que haya inversión, mientras que en el caso de ser positiva, significa que existen desinversión, ya que hay mayores ingresos que egresos. Si vinculamos la cuenta corriente con la cuenta de capital, es decir, los gastos totales con los ingresos totales, obtendremos el resultado financiero, donde podremos encontrar tres escenarios. Déficit, cuando los gastos son mayores a los ingresos. Superávit, si los ingresos son mayores a los gastos. O equilibrio, cuando ambos conceptos sean iguales. Si al resultado financiero le descontamos los intereses y gastos de la deuda, obtendremos el resultado primario. Es decir, que el primario surge como primer resultado antes de considerar el pago de las erogaciones de la deuda. En el caso de existir déficit, significa que los ingresos no resultan suficientes para cubrir los gastos,
por lo que debe recurrirse al financiamiento para saldar la deuda. En la cuenta de financiamiento, encontramos las fuentes financieras y las aplicaciones. Las primeras están relacionadas con el uso del crédito público, llamado endeudamiento, y la venta de activos financieros, tales como bonos o acciones. Mientras que en las aplicaciones encontramos la amortización de la deuda pública y la compra de activos financieros. En resumen, cuando existe déficit, surgen las fuentes de financiamiento, es decir, ¿de dónde se conseguirán los fondos para pagar la deuda? Mientras que en el superávit, surgen las aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer con los ingresos sobrantes?